Buenas noches a todos, les doy nuevamente la más cordial bienvenida el día de hoy, 2 de abril del 2024, donde vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro curso de capacitación de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana para la especialidad de licenciatura en informática administrativa. El día de hoy es nuestra penúltima sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 de nuestro libro base o de nuestro segundo libro base, porque hay que recordar que utilizamos dos libros en este curso, de que en este caso es el segundo curso de contabilidad, y el capítulo número 5 habla de lo que viene siendo las cuentas en moneda extranjera. Previamente, antes de iniciar con esta sesión, voy a permitirme hacer los siguientes anuncios. Por ahí los alumnos de el aula de contabilidad 2, del aula A, por ahí me estuvieron haciendo comentarios de que no se les estaba reflejando de manera correcta su calificación o su promedio de acuerdo a todas las tareas que ya habían estado presentando. Por ahí se habló con la universidad y se corrió un proceso por el cual ya debe estar técnicamente corregida esta situación. Al día de hoy, hay que recordar que la semana pasada la semana pasada no tuvimos sesión síncrona de aprendizaje, y esta semana retomamos estas sesiones, pero tanto la semana pasada como esta tenemos por ahí dos actividades que son opcionales para los alumnos, que ya en su momento comentamos. Uno que habla de lo que viene siendo la parte de el trabajo de regularización para aquellos alumnos que no hayan presentado su examen parcial y que por alguna situación quieran o sea, que no lo presentaron y que lo quieran retomar o que quieran regularizar ese tema de examen parcial que tiene una ponderación de 3.5 de 3.5 puntos. Está el trabajo de regularización, y también está el video de puntos extras para todos aquellos alumnos que de alguna u otra manera quieran mejorar su calificación, porque no presentaron algunas tareas en específico. Con este trabajo de puntos extras se pueden regularizar. Hay que recordar que estas dos actividades son opcionales, no son obligatorias. Si se contestan, mejora su calificación, y obviamente si no se contestan, no les va a perjudicar. Esta semana todavía está abierta estas dos actividades. Van a estar abiertas hasta el domingo 7 de abril para que por favor los alumnos que quisieran tomarlas o quisieran regularizarse, obtener puntos extras, por ahí lo pueden considerar dentro de esta semana. Actividades pendientes como tal de evaluación, solo hay algunas muy sencillas. Obviamente estamos hablando de estas 2 semanas, que es el tema de estas dos actividades que mencionamos, y por ahí si algún alumno me solicitó una prórroga por un tema justificado, está probablemente por ahí pendiente de evaluar, pero ya debe quedar entre mañana y el jueves dichas evaluaciones. Respecto a los que les comentaba de las calificaciones, por favor verifiquen que su promedio sea acorde con lo que vienen siendo todas y cada una de las tareas que han presentado. Esta situación nomás se presentaba en el aula A, en el aula B no debe de haber ningún problema. Si ustedes se van a sus calificaciones y traen un promedio, por ejemplo, o una calificación de 5.8, pues es algo relativamente correcto, porque pues obviamente todavía faltan las dos actividades de esta semana que están pendientes, que es la de esta semana, que es el capítulo número 5, y la de la siguiente semana, que es el capítulo número 6, con el que vamos a cerrar nuestro curso. Ya posteriormente, del 15 al 23, ya estaríamos hablando del examen final. Y obviamente si traen una calificación, por poner un ejemplo, de 6.5.89, faltan esas actividades, y también falta el examen final, que es de 3.5 su valor. ¿Ok? Entonces, para que por favor ahí lo consideren. No sé si alguien tenga alguna duda respecto a este tema, sino para ya iniciar o de estos temas que mencionamos, sino para iniciar con la clase. Enrique, no sé cuál sea tu calificación. El ensayo, hay que recordar que va dirigido a aquellos alumnos que no presentaron el examen parcial. Tú ahorita puedes ver tu calificación final, y si te voy a poner un ejemplo, traes 4.5 de tu calificación, pero te faltan dos tareas. O sea, a lo mejor vas a subir, voy a poner un ejemplo, a 6 o 5.5, pero te falta presentar el examen final. El examen final tiene una ponderación de 3.5. Si tú traes una calificación de 5.5 y te falta presentar el examen final y sacas 100, pues tu calificación final va a ser 9, ¿va? O sea, ahí tendrías tú que ver cuál es tu calificación, y en base a eso ya ponderar cómo vas tú de manera puntual en tu calificación. ¿Sale? Obviamente, si hay alumnos que traen 3 puntos o 3.5 y faltan dos actividades, pues a lo mejor yo les recomendaría
que presentaron el video de puntos extra para que aumentara su calificación, considerando que también pues tienen que presentar el examen final. Hay que recordar que la calificación mínima probatoria es de 6.5. Si ustedes sacan 6.5, la calificación ya como con ponderación final, con 3.5 del examen final, 3 de tareas y 3.5 de examen parcial, perdón, 3 de tareas y 3.5 de examen final, les da su calificación de 10. Y sumando todos esos promedios, suponiendo que no hayan salido muy bien los exámenes y que no hayan presentado todas las tareas, sacan 6.5, la calificación es aprobatoria. Si sacan 6.4 hacia abajo, tendrían que presentar un examen extraordinario, que ese lo veríamos ya prácticamente en la última semana del mes de abril. Pero todavía no nos adelantemos, reitero, todavía faltan 2 actividades y por ahí todavía tienen esta semana si quieren mejorar su promedio final con las actividades que ya mencionamos que están abiertas desde la semana pasada. ¿Ok? No sé si hay algún otro comentario, sino para empezar con el capítulo número 5, que habla de las cuentas en moneda extranjera y su registro contable. ¿Algún comentario, alguna duda? No tienen ninguna duda, ningún comentario. Es lo que te comento, Adrián. O sea, ahorita yo te recomiendo que veas tu calificación. Si tú traes, reitero, una calificación de 5.5, faltan 2 actividades. Vamos a suponer que en el examen hayas sacado 100. Estoy poniendo un ejemplo. O sea, a lo mejor tú ya ahí tienes 3.5 puntos. Las tareas valen 3 puntos y las has presentado todas y relativamente te ha ido bien. Vamos a suponer que tengas 2.5. Si tú sumas los 3.5 de tu examen parcial más los 2.5 de tareas, ya estás hablando que tienes un 6. Significa que te falta .50 o menos de un punto para pasar la materia, pero falta que realice la tarea de esta semana y que realice la tarea de la próxima semana y aparte presentar el examen final, que el examen final también tiene una ponderación de 3.5. Si tomamos como ejemplo estos números que te estoy dando, pues tentativamente si sacas, si ya con examen parcial y tareas traes 5.5 y sacas un 80 en el examen final, pues prácticamente tu calificación sería entre 8 y 9, ¿verdad? Ahí depende mucho de qué calificación ustedes traigan ahorita, ¿verdad? ¿Sale? ¿Algún otro comentario? Si no, para iniciar con la clase. ¿Alguna otra duda, comentario respecto a estos temas? Si no, para ya presentar la diapositiva. ¿No? Bueno, vamos a presentar lo que viene siendo el papel, la diapositiva de respaldo, de trabajo con la que vamos a dar este tema. Esta diapositiva también está ahí disponible en la plataforma, reitero. Gracias, Adrián, muy amable por contestar. Está disponible ahí en la plataforma, reitero, esta no es nuestra última sesión, todavía la próxima semana vamos a ver el capítulo número 6, lo vamos a exponer y vamos a ver la manera de dar un repaso general de lo que viene siendo los temas que vimos en la segunda parte del curso y que les va a servir de base para su examen final, ¿ok? Si alguien me confirma si ven claramente la diapositiva para ya iniciar. Ok, gracias. Vamos a iniciar con la presentación. Un segundito, déjenme tomar un poquito de agua porque estoy así un poquito enfermo. Ok, vamos a iniciar. Como les comentaba, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo número 5 que habla de las cuentas en moneda extranjera. Vamos a irnos apoyando y vamos a ir mencionando. Es un tema relativamente corto, es un tema sencillo y tenemos que tener como principal idea que las cuentas en moneda extranjera son todas aquellas cuentas o todas aquellas operaciones contables o financieras que se llevan a cabo en un marco con una moneda distinta al peso o a la moneda en curso que tenemos en nuestro país, que es el peso. La mayoría de las operaciones que nosotros tenemos, independientemente de que lo hagamos con los Estados Unidos o que lo hagamos con alguna otra, con algún otro país, por ejemplo, sobre todo en el caso de las importaciones, generalmente se operan con el dólar estadounidense porque es la moneda de más uso común a nivel mundial. No quiere decir esto que no podamos tener operaciones con países de Europa, con países de Sudamérica, que inclusive, por ejemplo, una empresa en la que yo trabajé,
nosotros comprábamos la materia prima para producir o para llevar a cabo el proceso de fabricación de cierto producto, y esa materia prima, por el tipo de materia prima, la teníamos que traer de la selva, que era la madera, ¿va? Entonces, a pesar de que cada país tiene su moneda en curso, nosotros las operaciones las llevábamos a cabo en dólares. Entonces, este capítulo habla específicamente de eso, de todas esas operaciones que, que llevamos con nuestros proveedores, tanto de bienes como de servicios, o inclusive de suministro de alguna maquinaria o de algún activo fijo que necesitemos en nuestro negocio, con este tipo de moneda distinta al peso. Eh, y obviamente entender que este capítulo va enfocado un poquito, o más bien no un poquito, va enfocado al tema de las compras. Cuando hablamos de cuentas en moneda extranjera, este capítulo específico habla de las compras. No quiere decir esto que, por ejemplo, nosotros, si vamos a vender mercancía, no la podamos vender al extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que así como registramos compras en dólares, por poner el ejemplo del dólar, también podemos nosotros vender en dólares, y también nosotros tendríamos que hacer un registro contable para esas ventas que hacemos en una moneda distinta al peso, pero este capítulo va enfocado a la parte de las compras, ¿ok? Como ya lo mencionamos, vamos a ver el capítulo número 5 de nuestro segundo libro base, que es el segundo curso de contabilidad de Elías Lara Flores y Leticia Lara Ramírez. Por ahí alguno de ustedes me mandó por ahí un mensaje que no habían podido descargar el libro. Por ahí se les proporciona una liga para que lo descarguen y puedan cumplir con sus tareas y les sirva para posteriores cursos, ¿ok? Eh, el objetivo que tenemos en este capítulo, que reitero es un capítulo corto, es un capítulo relativamente sencillo, es comprender el tratamiento contable que tienen las operaciones en moneda extranjera, o reitero, con una moneda distinta a nuestra moneda en curso nacional, que es el peso mexicano. Existen diferentes pesos, pero aquí nos vamos a referir al peso mexicano. ¿Qué tenemos como introducción o como un previo de lo que estuvimos mencionando? Que los comerciantes, es decir, aquellos que compran y venden artículos, los industriales, como la industria de no sé, de la minería, etcétera, los agricultores, etcétera, por lo regular o esporádicamente necesitan mercancías, materia prima para llevar a cabo productos, maquinaria para procesar esa materia prima, herramienta e implementos que por varios motivos no siempre nos es posible adquirir en el lugar de origen o en el país donde radicamos, sino en mercados en el extranjero. Lo que les mencionaba hace ratito, por ejemplo, existen empresas transnacionales o compañías grandes o grandes compañías aquí en México, en las cuales requieren de cierto tipo de maquinaria que no se produce en México, o que no se comercializa aquí en México. Entonces, tenemos que traerla de fuera para llevar a cabo nuestro proceso productivo. Vamos a empezar definiendo qué son las importaciones. En términos económicos, cuando hablamos, a lo mejor ya lo vieron ustedes en alguna materia de economía, cuando hablamos de temas económicos existe un concepto que se llama balanza comercial. Ya en temas económicos, si decimos que una balanza comercial es positiva cuando tenemos más exportaciones que importaciones, es decir, que lo que nosotros a nivel país mandamos como comercio al extranjero es mayor que lo que introducimos al país a través de las importaciones, y tenemos una balanza negativa, o el país es insuficiente para producir o generar ese bien o servicio cuando tenemos que importar más que lo que exportamos. A eso se refiere el término importación y exportación, pero para este capítulo las importaciones la vamos a definir con el nombre con el que se conocen en el mercado internacional, las compras que hace cualquier comerciante en su país de origen y las hacen en el extranjero. Ejemplo, el caso de las compañías en México que necesitan bienes, materias primas del extranjero y que necesitan importarlas. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Una disculpa. Les comentaba entonces,
necesitamos realizar todo ese tipo de importaciones, este, y obviamente con esas importaciones podemos llevar a cabo nuestro proceso productivo. Las importaciones, cuando nosotros, si lo vemos desde el punto de vista contable, una importación no es otra cosa más que una compra. Hay que recordar también, y aquí también hago un paréntesis, que todas las importaciones, es decir, todos los bienes que ingresen al país, tienen que hacerse a través de las aduanas, que obviamente están reguladas por la Dirección General de Aduanas, y que son los que nos cobran los impuestos y que dan fe del correcto ingreso de manera legal de ciertos productos. Un ejemplo lo vemos muy sencillo, si nosotros queremos traer una mercancía de Estados Unidos, tiene que pasar por la aduana, tenemos que pagar los impuestos, existen aranceles que también son cierto tipo de impuestos, existe un impuesto general, perdón, de importación, que ese se cobra de manera genérica dependiendo del producto o el producto o el bien que se esté importando. Tenemos que pagar un IVA. Si recuerdan, en el curso de contabilidad 1 hablábamos de que quienes, en el capítulo número 14, cuando vimos el tema de eh, el registro contable del IVA, decíamos que estaban obligadas al pago del impuesto todas aquellas personas que importaran bienes o servicios. A eso se refiere también, que también cuando importamos mercancía también estamos obligados a pagar un IVA. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que todo eso está regulado, toda la parte de las importaciones está regulada. Obviamente la mercancía que no podemos introducir al país de manera legal, pues no la podemos meter en nuestra contabilidad, ¿va? Es lo que se conoce como la piratería o el contrabando ilegal, ¿va? De cierto tipo de mercancías. Pero bueno, es otro tema. Entonces, desde el punto de vista contable, todas las importaciones que nosotros hagamos este, deben de tener una procedencia legal a través de la Dirección General de Aduanas. Y todas esas compras, todas esas importaciones, al igual que las compras que hacemos en territorio nacional, pueden ser liquidadas de contado o pueden ser liquidadas a crédito. Y ese es el objeto principal de este capítulo. Vamos a empezar a mencionar estos conceptos. ¿Qué nos dice? Que las importaciones que hacen comerciantes se pueden pagar al contado, riguroso o a crédito. Y ahorita vamos a ir mencionando cada uno de estos conceptos. Importaciones al riguroso contado. Las importaciones al riguroso contado no presentan contablemente ningún problema especial, pues basta con adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la primera al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. Y aquí vamos a empezar a desglosar un poquito este tema. Cuando vamos a suponer que yo quiera adquirir, yo necesite adquirir una mercancía, una materia prima por, vamos a poner ejemplo, no sé, $20,000 que cueste ya con impuestos y con todo lo que ustedes quieran. Vale $20,000 esa mercancía. O su desembolso total es de $20,000. Nosotros, y aquí hago el primer paréntesis, todas las operaciones contables, cuando vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los dólares, que se tengan que llevar a cabo con esta moneda, se tienen que valorar al tipo de cambio que emite el Banco de México y que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros vamos a un banco, vemos una casa de cambio y decimos tipo de cambio del dólar, a la compra a 18 y a la venta a 19. Esos no son los tipos de cambio que se utilizan para registrar operaciones contables. Hay que recordar que tanto los bancos como las casas de cambio se dedican a la compra y venta de divisas. Si yo le compro a una persona $1,000 a 18 pesos, pues le voy a dar 18,000 pesos, pero después se los voy a vender a alguien y no se los voy a vender a 18, se los voy a vender a 19. Entonces yo ya la casa de cambio ahí está ganando 1,000 pesos por haber comprado $1,000 a 18 pesos y luego venderlos en 19, los mismos $1,000 en 19 pesos. Y ahí esa es la ganancia que se registra en el estado de resultados de ese tipo de negocios. Pero no significa que sean los tipos de cambio con los que se deben registrar en contabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser con el tipo de cambio que emite el Banco de México, perdón, de manera diaria y que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí también para conocimiento general, el sábado estos tipos de cambios se emiten de lunes a viernes nada más, sábado y domingo son días inhábiles. Cuando nosotros llevamos a cabo una operación sábado o domingo y la factura o la contraprestación tiene fecha de sábado o domingo,
debemos de evaluar la operación con el tipo de cambio del día inmediato anterior hábil. Suponiendo que sea el viernes y que haya sido hábil, ese es el tipo de cambio con el que se debe de evaluar. Si por ejemplo el lunes, por ejemplo el 20 de marzo, 21 de marzo, 20 de noviembre, que siempre es inhábil en México y no hay tipo de cambio para poder registrar en nuestra contabilidad esa operación de compra de mercancía, pues la tenemos que registrar con el viernes, ¿ok? Pues también eso para que lo tengan ustedes desde el punto de vista contable. ¿A qué se refiere que cuando las compras o las importaciones son pagadas de contado? Lo que nos dice aquí en la literatura es que si yo necesito esos $20,000, volviendo al tema o al ejemplo, yo necesito comprar una mercancía que vale $20,000 y el tipo de cambio emitido por el Banco de México para llevar a cabo el registro de operaciones en moneda extranjera es de 19 pesos para cerrar el número. Si multiplicamos $20,000 por 19 pesos, nos va a dar un valor de 380,000 pesos. Y ahí no hay problema, porque si yo en mi contabilidad, si recuerdan cuando vimos el tema de cuentas colectivas y de control, hablábamos que, por ejemplo, en la cuenta colectiva de control de bancos podemos tener bancos o tenemos bienes del activo circulante que son los bancos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Si yo tengo dólares en una cuenta en el extranjero, pues simplemente hago el traspaso de los $20,000 y con eso yo ya pago o registro la operación al tipo de cambio y yo ya con eso tengo registrada mi operación. O si no tengo esos recursos, yo compro esos dólares y le pago al proveedor esos 380,000 pesos valuados al tipo de cambio. Obviamente, si yo los compro en banco, no me los van a evaluar, no me los van a vender a 19 pesos, ¿verdad? Me los van a, para efectos contables yo lo tengo que registrar a 19 pesos, pero si yo no tengo esa divisa, pues tengo que comprar esos dólares a lo que me cuesten, a 19.5, y lo tengo que registrar de acuerdo al tipo de cambio que emite el Banco de México. Y la diferencia, si el tipo de cambio que emite el Banco de México es mayor que al que lo compré, voy a tener una ganancia cambiaria. Si es menor, voy a tener una pérdida cambiaria. Y eso se registra dentro de los gastos y productos financieros que vimos en el estado de resultados en el curso de contabilidad 1. Entonces, aquí no representa ningún problema para el contador o para la administración de la empresa el que se compren las mercancías de riguroso contado. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale, ya sabemos cuál es el tipo de cambio y no vamos a tener unas fluctuaciones muy grandes en los tipos de cambio. En la actualidad, la mayoría de el tipo de cambio ha estado relativamente estable. Hay que recordar, y no lo quiero decir de una manera terrorífica ni apocalíptica, pero generalmente cuando hay cambio de sexenio, si hay temas económicos que impacten en las economías mundiales, si nuestra moneda no tiene una cierta estabilidad o la economía no es fuerte, los tipos de cambio tienden a dispararse en comparación con los tipos de cambio de economías fuertes, como en el caso de Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo, si ahorita el tipo de cambio está a 19 pesos, reitero, es un ejemplo muy sencillo, y pasado mañana hay un conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos, el tipo de cambio se va a ir para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos operaciones a crédito? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Que ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado en el registro de las operaciones contables, ¿ok? Importaciones a crédito. ¿Qué nos presenta esto? Nos presenta un problema contable. Se presenta específicamente en estas compras a crédito o importaciones o mercancía que traemos del extranjero, debido a que la fecha de la recepción de las mercancías o de la emisión de la factura y a la fecha en la que se paga su importe en una época futura, el tipo de cambio de moneda extranjera puede haber variado, por lo que al adquirirla para liquidar la operación habrá de hacerse de una erogación mayor o menor que el precio a la que fue adquirida la mercancía. Reitero, si es mayor, vamos a tener una pérdida cambiaria. Si el tipo de cambio baja en comparación a cuando recibimos la mercancía o registramos la mercancía, vamos a tener una ganancia. ¿Por qué? Porque si yo registré que debía 380,000 pesos a un tipo de cambio de 19 y cuando la voy a liquidar el tipo de cambio va a estar a 16, pues yo voy a tener una ganancia cambiaria porque mi registro contable fue mayor a lo que lo estoy liquidando. Caso contrario, si lo registro a 380 y el dólar se va a 20, en lugar de pagar 380,000, voy a pagar 400,000 pesos. Entonces yo voy a matar mi cuenta por pagar por 380,000 pesos y los 20,000 pesos los tengo que registrar contra una pérdida cambiaria. ¿Ok? Entonces de ahí redunda o de ahí sale la diferencia en una utilidad o pérdida financiera según sea el caso
en dado caso de que beneficie o perjudique al negocio ese tipo de fluctuaciones cambiarias, ¿ok? Si al terminar el ejercicio existen compras a crédito aún no liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como base no el tipo de cambio al que se haya concretado la operación, sino el tipo del balance y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero. Cuando hablamos de producto es ganancia cambiaria, cuando hablamos de gasto financiero es pérdida cambiaria, según beneficie o perjudique al importador. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si recuerdan, vimos hace algunos días el capítulo número 20, donde hablábamos de lo que viene siendo el cierre anual de operaciones, y ahí veíamos que todas las cuentas que son de activo al final del ejercicio, eh, si son de balance, pero ni tienen un saldo, cuando hablamos de un ejercicio hay que recordar que hablamos de un ejercicio fiscal, 1 de enero, 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el 15 de diciembre nosotros adquirimos una mercancía a un tipo de cambio, volviendo al mismo ejemplo, $20,000 a un tipo de cambio del 19. Yo registro mi cuenta por pagar y tengo una cuenta por pagar de 380,000 pesos en moneda nacional, ¿ok? Pero yo, como ya voy a cerrar el ejercicio, yo tengo que actualizarla al 31 de diciembre. A eso se refiere esta parte, que debe de convertirse no al tipo de cambio en que registramos o concretamos la operación, sino al tipo de cambio de cierre del balance, que en este caso es el 31 de diciembre. Si el 31 de diciembre el tipo de cambio bajó, voy a mandar la diferencia a una ganancia cambiaria, a un producto financiero. Si el tipo de cambio subió, voy a mandar la diferencia para poder evaluar. Es decir, si yo debo 380,000 pesos y el tipo de cambio bajó, a lo mejor ya no voy a deber al 31 de diciembre 380, voy a ver 360. Entonces tengo que hacerle un cargo a esa cuenta por pagar, por poner un ejemplo que haya bajado y que la cuenta sea 360,000 pesos, le voy a hacer un cargo a la cuenta de proveedores en el extranjero por 20,000 pesos para que me quede un saldo de 360 en la contabilidad, y le voy a hacer un abono a la cuenta de pérdida de ganancia cambiaria en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un ingreso por esa fluctuación. Caso contrario, si el tipo de cambio aumentó y ya no debo 380 al 31 de diciembre, debo 400,000, le voy a hacer un cargo a la cuenta de pérdida cambiaria como gasto financiero por 20,000, por poner el ejemplo, los mismos 20,000 pesos, y le voy a hacer un abono a la cuenta de proveedores por 20,000 porque ya no voy a deber 380, ya voy a deber 400,000 pesos. A eso se refiere este punto en específico, ¿ok? Por lo expuesto antes, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren de un tratamiento especial por medio del cual se puede conocer tanto el importe del pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, como el de las utilidades o pérdidas por la fluctuación en los tipos de cambio. Y aquí también lo voy a relacionar un poquito con el tema de cuentas colectivas o de control. Acuérdense que las cuentas colectivas o de control nos sirven para agrupar un sinfín de cuentas o de libros auxiliares de manera analítica. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si nosotros tenemos proveedores y tenemos proveedores tanto nacionales como en el extranjero, lo que contablemente se hace es abrir dos cuentas, una que diga proveedores en el extranjero, moneda nacional, y una que diga proveedores en el extranjero, una que diga proveedores en el extranjero y una que diga proveedores en el extranjero complementaria. ¿Por qué se hace de esa manera? Un ejemplo muy sencillo, y lo quiero para irlo unificando con el mismo ejemplo. Yo ahorita en mi contabilidad yo no puedo registrar que debo dólares, yo tengo que registrar que debo pesos porque es la forma en la que las NIF me dicen que yo debo de presentar mi información financiera. Pero yo necesito saber cuánto debo en moneda nacional y cuánto debo en dólares. ¿Qué es lo que se hace? Si yo tengo un ejemplo, vamos a cambiarle, $50,000 es lo que yo debo de esa mercancía y está a un tipo de cambio de 19 pesos. Yo debo 950,000 pesos de esa mercancía. ¿Cómo registro yo esa mercancía? Vamos a ponerlo de manera muy sencilla. Yo tengo que hacer un cargo por los 900. Ahorita no nos metamos en impuestos ni nada, ni valor de mercancía. Yo tengo que dar un ingreso al almacén por el valor de los 950,000 pesos que cuesta la mercancía, el activo, la maquinaria, etcétera. O aunque ustedes lo quieran mandar en el activo, llámese activo fijo o llámese mercancías. Y tengo que registrar el valor de los 950,000 pesos que yo le debo al proveedor.
le hago un abono a la cuenta de proveedores extranjeros por 50,000 y le hago un abono a la cuenta de proveedores extranjeros complementaria por 900,000 pesos. Si se fijan, las dos las estoy poniendo con 50,000 y 900,000 pesos, pero la suma de las dos me da 950. Pero lo que diga en moneda, lo que diga proveedores extranjeros va a ser, aunque diga 50,000, ya sé que son pesos, pero son los 50,000 dólares que yo debo. Y la complementaria es el remanente entre el valor total de la mercancía menos el valor en dólares. Entonces, cargo a mercancías por 950 y le abono a proveedores extranjeros 50,000 y le abono a proveedores extranjeros 900,000. Se cumple la regla de la partida doble, 950 de saldo deudor, 950 de saldo acreedor. Y si yo sacara una balanza de comprobación, un reporte de proveedores, yo puedo ver que si sumo lo que dice proveedores extranjeros y nacional, yo debo un peso 950. Pero si me fijo nada más en la parte que dice proveedores extranjeros, yo sé que le debo 50,000 dólares. De esa manera podemos identificar más claramente la contabilidad, sobre todo si los software no son tan robustos o que nos den una información un poquito más clara de la información. Y de esa manera yo me puedo dar cuenta de cuánto debo en las dos monedas. ¿Ok? Eso es lo que se utiliza en la contabilidad de manera habitual. ¿Sale? ¿Qué procedimientos de registro tenemos para llevar a cabo, como su nombre lo dice, el registro de estas operaciones contables dentro de la empresa? Tenemos el tipo variable, el tipo fijo, el tipo remesa previa de fondos y el tipo de compra. Ahorita lo vamos a mencionar de manera muy genérica estos cuatro registros y vamos a comentar cuál es el que más se utiliza en la práctica. ¿Sale? El tipo variable. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, como vienen siendo las compras, los gastos de compra. Hay que recordar que los gastos de adquirir la mercancía forman parte del valor, como lo vimos en el estado de resultados cuando veíamos cómo se determina el costo de ventas, que era compras netas, que son las compras más los gastos de compra, y le restábamos las devoluciones y descuentos sobre compra, le sumábamos los impuestos a excepción del IVA. El IVA nunca va a ser parte del valor de la mercancía al tipo de cambio en que se hayan efectuado dichas operaciones. Así las registramos. El procedimiento de tipo variable es conveniente implementarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con la que se opera sufre frecuentes variaciones o fluctuaciones, es decir, cuando la moneda extranjera no guarda en relación con la moneda nacional cierta estabilidad. ¿Por qué se utiliza este? Porque, pues, por ejemplo, ahorita estamos relativamente parejos, pero vamos a suponer que en otros sexenios, en otros años, sin hablar de política y sin hacer comparaciones, pues sí había muchas fluctuaciones. Entonces, ese es el que se utiliza cuando la variación de nuestra moneda local contra la moneda con la que estamos adquiriendo el bien tiene una variación constante, ¿sale? Tipo fijo. Este procedimiento tiene tres variantes que son el tipo cuenta complementaria de resultados, tipo fijo con cuenta complementaria de balance y complementaria de balance 1 a 1. Este procedimiento en todas sus variantes consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros a un tipo de cambio fijo arbitrario, el que yo quiera poner, previamente establecido de acuerdo al control interno, a las políticas que tenga cada empresa para registrar el tipo de operaciones entre los tipos fijo y real en una cuenta complementaria. El procedimiento de tipo fijo es conveniente implementarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas ni frecuentes, o sea, cuando la moneda extranjera guarda con relación a la moneda nacional cierta estabilidad. Ese es el que generalmente nosotros utilizamos. Y aunque aquí diga arbitrario, pues no es arbitrario porque es el tipo de cambio que nos marca el Banco de México. ¿Okay? Abrimos una cuenta en moneda nacional y una cuenta en extranjero para saber cuánto debemos en cada una de las monedas, pero registrándolo en la contabilidad de nuestro negocio en pesos. Tipo remesa de previa de fondos. Este procedimiento es conveniente implementarlo cuando los proveedores extranjeros solicitan de manera anticipada cierta cantidad del valor por el valor de la importación de las mercancías. Consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como los gastos que por las mismas hayas efectuado como el proveedor por nuestra cuenta al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el anticipo de dinero. Este realmente no se utiliza mucho. En lo personal no me ha tocado verlo.
Lo único que se tiene que entender es que yo lo registro y le anticipo a un tipo de cambio y todo lo demás lo voy a evaluar a ese mismo tipo de cambio. Más sin embargo, no debo de contravenir con lo que dice el Banco de México y al final tengo que hacer un ajuste, llámese por ganancia o por pérdida cambiaria. ¿Ok? Y el tipo remesa previa de fondos, este procedimiento tiene la ventaja de disminuir las utilidades o pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque, pues desde donde salió la mercancía, se registra el mismo tipo de cambio de la remesa previa de fondos o del anticipo, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán únicamente al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros cuando hagamos el ajuste, que es lo que les mencionaba ahorita. Y el tipo de compra, este procedimiento, que es el último tipo de procedimiento que existe en la contabilidad para registrar este tipo de cuentas en moneda extranjera, consiste en registrar las mercancías al tipo de cambio el mismo día en que se haya efectuado y las remesas de dinero que posteriormente se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores extranjeros, pero al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la diferencia que haya entre este y el tipo de cambio de la remesa a la cuenta de cambios. Es algo muy similar al segundo caso, que es el que hablábamos, perdón, un segundito, de fijo, ¿ok? A final de cuentas tenemos que hacer un ajuste. Estos procedimientos son más que nada administrativos, sí son contables, pero realmente nos tenemos que apegar a la normatividad en cuanto a la evaluación del tipo de cambio que en este caso emite el Banco de México. Yo les mencionaba ahorita al principio de la plática o de la sesión que este capítulo va dirigido mucho a la parte de las compras, de cómo se registran las compras. Sin embargo, también tenemos que evaluar no nada más las compras, sino también las ventas. ¿Por qué? Un ejemplo, si yo ahorita voy a vender una mercancía en un tipo de cambio de 19 pesos por 10,000 dólares, son 190,000 pesos el valor de mi venta. Y así lo voy a registrar, pero ¿qué pasa si cuando el proveedor me paga en esa moneda extranjera y el tipo de cambio está 20? Pues voy a tener una ganancia cambiaria de 10,000 pesos, ¿ok? Entonces, hay muchas operaciones que se pueden evaluar en moneda extranjera. A final de cuentas, hay que entender que la globalización y las operaciones entre compañías de diferentes países ya cada vez es más frecuente. Hay que entender, y esto ya es un tema un poquito más económico y financiero, que lo único constante que tenemos en la actualidad es el cambio y que tenemos que adaptarnos. A veces es inclusive hasta más barato traer mercancía que comprarla en México. Aquí se hace referencia que hay veces que no la tenemos en el país, pero muchas veces, aunque la tengamos, si hacemos un análisis de costo-beneficio, de qué nos conviene más, esperarnos un mes y ahorrarnos, si no lo utilizamos, o vaya, si lo que necesitamos comprar no lo necesitamos de urgencia y podemos esperar un mes, porque a lo mejor un proveedor en México, no sé, me lo vende a 500,000 pesos y yo me lo voy a traer a Estados Unidos a 250,000, pero va a tardar 3 semanas en llegar, pues me voy a ahorrar el 50% del costo y realmente no lo ocupo ahorita mucho. Ahí ya son análisis más operativos, pero también se puede hacer eso, de que muchas veces es mejor importar la mercancía porque me sale más barata, voy a generar un mejor margen, una utilidad mayor en mi margen de ventas, que es mis ingresos menos mi costo de venta, y obviamente va a tener más utilidad en la empresa. Entonces ya haciendo ese análisis, pues ya veríamos qué es lo más conveniente. Entonces, desde el punto de vista contable, reitero, las compras a crédito son las que generan un conflicto, por así decirlo de alguna manera, en los registros contables de las compañías por las fluctuaciones que hay en los tipos de cambio. Existen diferentes tipos de registro, como ya lo mencionamos, y obviamente todo esto tiene que apegarse a lo que marca las normas de información financiera, que son las normas que nos dicen a nivel nacional cómo deben de estar evaluados y registradas nuestras operaciones dentro de la información financiera. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo respecto a este capítulo, que es el capítulo número 5 de cuentas en moneda extranjera. Abro los micrófonos para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, háganmelo saber, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema? Ok, gracias, Enrique. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, les agradezco mucho su participación. A los alumnos que se conectan cada semana, como les comentaba hace unos instantes,
Esta es nuestra penúltima sesión de aprendizaje de este curso de Contabilidad 2. Para esta semana hay una actividad la cual vence el próximo domingo 7 de abril. Si alguno de ustedes tiene alguna actividad pendiente por un tema de que me hayan solicitado alguna prórroga o una extensión de tiempo, o que esté pendiente la evaluación de su video o su examen, su trabajo de regularización, no se preocupen, esta semana deben de quedar evaluados. Les encargo que revisen su calificación para ver cómo van. La próxima semana, el martes 8 de abril, el 9 de abril, perdón, porque el 8 es lunes, vamos a tener ahora sí ya nuestra última sesión de aprendizaje de este curso, donde vamos a ver el tema del capítulo número 6 y ya con eso cerraríamos nuestro curso y vamos a tratar de dar rápido el tema y hacer una explicación rápida, un repaso de lo que vienen siendo los temas que vimos en la segunda parte del curso y obviamente ya hacer la despedida formal de este curso de contabilidad 2. Les agradezco mucho su participación, les encargo su tarea, cualquier duda estoy en la plataforma de la Universidad Ciudadana y nos veríamos el próximo martes a las 8 de la noche. Buenas noches y que estén muy bien. Saludos, gracias Silverio. Saludos a todos, hasta luego.